Buenas noches, mis hermanos, les bendigo en el nombre de Jesús. Estoy muy contenta por esta nueva reunión que Dios tiene para con nosotros, ¿cierto? Esta nueva convocatoria. Siéntase expectante, siéntase en suspenso porque Dios tiene cosas grandes este día para usted y para mí. Disponga su corazón, porque el Señor pone el querer como el hacer, pero su palabra dice que nosotros disponemos nuestro corazón. Así que yo le invito a que usted en esta noche, usted disponga su corazón, busque la presencia del Señor y ahí en su casa busque un espacio donde usted pueda orar delante del Señor junto conmigo y prepárese para lo que Dios le va a entregar en este día. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, delante de ti, delante del Dios que creó el oído, los ojos, la boca. Padre, sabemos que tú escuchas toda plegaria, Señor. No importa si es grande, pequeña, si la hacemos en voz alta o quizás en nuestra mente. Tú todo lo escuchas, todo lo sabes. Señor, en esta noche queremos ponernos de acuerdo con nuestros hermanos que están en casa. Queremos elevar una oración, Señor, porque queremos estar con nuestros corazones dispuestos. Queremos, Señor, preparar nuestros corazones para que puedan recibir tu palabra, que es nuestro alimento de este día. Estamos expectantes, Señor, porque sabemos que tú siempre, Señor, tienes buenas noticias para con nosotros. Sabemos, Señor, que tú vas de gloria en gloria, Señor. Y sabemos que lo que ya hemos aprendido, Señor, es bueno, pero lo que tú enseñarás hoy es aún mejor. Gracias, Padre, por tu fidelidad y por tu infinito amor. En el nombre de Jesús nos unimos en un solo espíritu y que tu Santo Espíritu se mueva en cada casa en esta noche, Señor, y puedan ellos degustar de tu dulce presencia, Señor, a través de las alabanzas y de todo lo que se hará. En el nombre de Jesús. Amén. Le invito a que ahí en su casa usted sube el volumen de su televisor, de su celular y cante esta alabanza con nosotros que dice que se llene tu casa de tu gloria. Amén. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos,
promesa, ¿cierto? Hay una palabra que dice que hubiere yo desmayado si no creyese que veré las bondades de Jehová en la tierra de los vivientes. Si usted cree esta palabra, la hace suya, no solamente la cree, sino que la declara y la toma como una promesa. Hay mucha gente que no sabe cuáles son las promesas, pero esta es una promesa. Dice que hubiere yo desmayado si no creyese que veré las bondades. ¿La ha visto? Yo creo que aún no, o quizá alguna. Pero el Señor quiere que usted las vea todas. Y esa es una promesa. Usted verá las bondades de Jehová en la tierra de los vivientes. Solamente crea, confíe que su palabra es verdadera, es digna de creer y de tener fe en ella. Yo le invito a que usted en este mismo espíritu continúe exaltando el nombre del Señor con esta alabanza y así prepare su corazón para cuando su palabra sea derramada pueda entrar completamente y llenar todo su ser. Amén. Preciosa sangre se derramó, preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre
Estamos en otro miércoles más para compartir la palabra de Dios, este tesoro que el Señor nos dejó, el privilegio que tenemos nosotros, los cristianos de este tiempo, en tener la palabra completa y poder escudriñar. Es un gran privilegio que nos dejaron nuestros hermanos. Muchos murieron dejando este legado de la palabra de Dios. No se preocupen, hermano, no estoy solo. Está la pastora conmigo. Me tocó hoy día a mí comenzar, me asignó comenzar el programa del día de hoy. Vamos a continuar viendo el tema que es la mente. Estuvimos haciendo una introducción la semana pasada y pudimos ver qué importante y dónde es un campo de batalla arduo en que podemos ver cómo constantemente estamos batallando con pensamientos, con muchas cosas que están dando vueltas ahí en la mente. Y hay una cita con la que vamos a empezar, que la leímos la semana pasada, pero que ahora la vamos a recordar para que esto nos deje donde quedamos. Amén. Es muy decidor este versículo. Está en Jeremías 17:10. Dice: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Allí quedamos, en conclusión, este versículo nos dice dónde quedamos la semana pasada en la introducción. Amén. Amén. Bueno, saludo a cada uno de mis hermanos, contentos de estar acá, privilegiados, como decía mi hermano Pablo, de poder tener este tesoro tan grande que es la Biblia, la palabra del Señor. No todos pueden disfrutar de ella, no todos pueden tenerla al alcance. También, como decía mi hermano Pablo, hay un precio muy grande. Esta escritura, hay sangre derramada. Cuando nosotros estudiábamos, cuando eran perseguidos los judíos en las batallas, había hombres que estaban destinados a llevar los rollos y tenían que correr con ellos arriesgando su vida porque debían conservar esos rollos, y es así como fue pasando la escritura y habían transcribiéndola en uno, en otro, porque los rollos se borraban, ¿cierto? Entonces había que ir poniéndolos de nuevo, como hoy día tú le imprimes una boleta y después se borra, queda impresa. Pero ahí había que volver a escribir. Entonces ellos, a medida, los escribas, tenían mucho conocimiento de la escritura porque estaban ahí transcribiendo, escribiendo nuevamente. Y cuando uno ve el valor que Dios puso para que esta palabra se conservara, podemos sentirnos privilegiados, podemos sentirnos bendecidos de tener esta palabra que Dios la ha conservado hasta el día de hoy. Y como decía mi hermano Pablo, estamos hablando de la mente, del corazón, de las emociones, de los sentimientos, de la voluntad. Queremos hablar del alma en sí y de dónde está el campo de batalla más fuerte, donde el enemigo puede cambiar el rumbo de una persona, dirigirla. Una persona que tiene problemas mentales comienza a ser dirigida donde ¿cierto? Aquellos problemas lo están llevando. Una persona que tiene problemas emocionales, sus emociones le van a decir a su mente cómo se va a sentir. Entonces, vemos que ahí hay un conflicto que hay que trabajarlo, y que el Señor dice que Él prueba, ¿cierto? Y pesa el corazón del hombre, prueba las intenciones y del corazón, y después le dará conforme a sus obras. Entonces, muchas veces, como compartimos y decimos, hay algunos que imitan y hacen lo mismo que hacen otros, pero Dios no les responde como a los, ¿cierto? Al que quiere imitar, porque a veces quiere hacer lo que está haciendo, pero no entiende qué hay en su corazón para hacerlo. Y Dios dice que hace todo, ve lo que yo hago, lo que pienso hacer, y también ve la intención del corazón. Y eso logra tener, ¿cierto?, la verdadera fe y la bendición de Dios, de acuerdo a que agrade a Dios. Entonces veíamos que en la mente se pueden hacer muchas cosas. En la mente se puede construir,
se puede también destruir. En la mente se pueden maquinar pensamientos, ¿cierto? Y vamos a hablar ahora de los pensamientos. Porque ahí ahora vamos a ir centrándonos. La mente tiene muchas funciones dentro y que hacen que el hombre pueda, ¿cierto?, movilizarse. Y entonces en la mente se puede crear, se puede maquinar cosas terribles, perversas, como también se pueden pensar en edificar y hacer cosas grandes. Amén. Vamos a ver entonces que la mente es una de las maravillas creadas por Dios y en ella es capaz de realizar funciones que le permite a cada persona reflejar lo que es. O sea, hay algo importante. Yo puedo conocer a la persona de acuerdo a lo que piensa, porque lo que piensa, lo habla, lo hace. Esa persona, yo puedo conocer el corazón, puedo conocer si es una persona sana, ¿cierto? ¿Qué hay en su mente? ¿Qué hay en su corazón? Y eso muestra la esencia de la persona, ¿ya? La mente está estrechamente relacionada con el alma. O sea, el alma es parte de la mente. Cuando Dios nos habla, el Señor, renovaos el espíritu de vuestra mente, está hablando que hay algo que tiene que pasar en nuestra mente, en nuestros pensamientos, para que también nuestra alma pueda estar, ¿cierto?, estar en paz, disfrutar. Si yo tengo pensamientos de miedo, pensamientos de derrota, voy a estar emocionalmente derrotada, voy a estar con angustia. Si empiezan a venir pensamientos, ¿cierto?, de persecución, yo voy a empezar a andar desesperado. Entonces, la mente tiene una conexión directa con las emociones, con los estados emocionales, y ahí está también relacionado con el alma. Y dice entonces, está relacionada con el alma y el espíritu del corazón del hombre. O sea, está conectado. Es algo que quizás muchos ven y abren un cuerpo y lo que van a encontrar una masa, ¿cierto? No van a encontrar nada más que el cerebro. Pero ¿qué hay dentro? Lo puedes abrir y puedes ver muchos ciertos vasos sanguíneos, puedes ver, pero no se puede ver el alma, no se pueden ver los pensamientos. Pero Dios sí los ve. Dios puede verlos, ¿cierto? La palabra de Dios nos revela entonces el poder que tiene ella, tanto que puede transformar nuestras vidas. Entonces, Colosenses 1:21, ¿me lo puedes leer, Pablo? Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Vamos a orar para pedirle al Señor, ¿cierto?, la dirección de su Espíritu Santo. Señor, hemos presentado en esta noche, Señor, tu palabra y pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, toma control de nosotros. Así, Señor, como nos instruyes, Señor, que tu Espíritu Santo pueda instruir y enseñar y abrir los ojos de nuestro entendimiento para que seamos totalmente iluminados en aquellos áreas donde nuestra mente y nuestro corazón puedan estar aún cautivos por el poder de las tinieblas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí Colosenses, el apóstol dice, ¿cierto? A vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, ¿cierto? Haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Que antes éramos enemigos, ¿cierto?, de Dios. ¿En dónde? En nuestra mente. Vuelve a decir, en nuestro corazón, en toda nuestra esencia de nosotros,
estábamos totalmente opuestos a Dios. Nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestras motivaciones estaban totalmente lejos de Dios. Por eso hay una palabra que me gusta que dice: me encontrarán los que no me buscaron, ¿cierto? Porque nosotros jamás hubiésemos buscado a Dios, jamás hubiésemos ido a encontrarnos con Dios. Nosotros éramos rebeldes, totalmente opuestos y ajenos a Dios. En nuestra mente, en nuestro corazón, nosotros siempre queríamos hacer nuestra propia voluntad y buscar nuestros propios deleites. Nunca hubiésemos buscado a Dios, pero dice Él que no encontrarán aquellos que no me buscaron. O sea, quiere decir que Él salió a buscarnos, Él salió y Él vino a revelarse a nosotros. Qué hermoso es nuestro Dios si tú sabes que eres un privilegiado, que no buscaste, aunque a lo mejor hubieron muchas cosas en las cuales te llevaron a Dios, pero fue Dios el que provocó, propició todas las cosas para que llegaras a Él. Me gusta lo que pasó con Saúl, cierto que se perdió el asna del papá, salió a buscarla, no la encuentra, pero se encuentra con el profeta. Y el profeta tenía todo listo, porque Dios le dijo: hey, va a venir Saúl, a él lo vas a ungir. Él no tiene idea. Y eso a mí me gusta mucho. Él no tiene idea que yo ya lo tengo escogido para que sea rey. ¿Te puedes imaginar? Nosotros llegamos al Señor y no, nuestra mente, nuestro corazón andaba en otro lado. Jamás pensamos, no se nos ocurrió que un día estaríamos lo que hoy día estamos haciendo, ¿cierto? Que jamás estaríamos proclamando a Jesucristo, que jamás habríamos estado hablando del reino de Dios. Jamás se nos pasó por la cabeza. Pero así el Señor le dice a Samuel: prepara todo porque Él viene, aunque el hombre andaba buscando, ¿cierto?, aquellas ovejas. Y por ahí preparó el encuentro. Yo quiero decirte, ¿cuántos hoy día pueden decir si Dios preparó ese encuentro? Ese encuentro tan especial que Dios ya lo tenía listo para que tú y yo pudiéramos, así, alejados de nuestra mente, ahora estamos cercanos, ¿cierto?, y reconciliados por medio de Jesucristo. Ahora tenemos que entender que nuestra mente, que estaba tan lejos, tiene ahora que rebobinar para entender lo que es estar ahora en el reino. Porque de un momento a otro ahora llegamos al reino, y es lo que siempre digo, nosotros instantáneamente fuimos salvos, instantáneamente fuimos limpiados, instantáneamente estamos santificados, instantáneamente estamos listos para irnos sin mancha, pero eso sucedió instantáneamente, pero para nosotros nuestra mente aún lo tiene que regenerar, porque es algo que sucedió en lo espiritual y está hecho. O sea, nosotros estamos perfectos, terminados, listos, ¿cierto? Y no tenemos mancha alguna, no tenemos defectos, pero resulta que nos miramos. Ahora, Pablo, tú me miras a mí, yo te miro a ti, digo, te falta tanto, y tú me dices, también te falta mucho, mamá, porque estamos en el proceso de la renovación de nuestra mente, de nuestras emociones, de todo nuestro ser, nuestro corazón. Estamos siendo llevados a esa perfección porque nuestra mente aún no lo asimila. O sea, nosotros en nuestras emociones, nosotros todavía quedamos, ¿cierto?, un poco a entender como Israel fue sacado de Egipto y tuvieron 400 años de esclavitud, pero para ellos salieron, vieron el poder de Dios, vieron el mar rojo abrirse, cruzaron a otro lado, pero tenían una mente cautiva. Ellos todavía seguían dependiendo, ellos querían levantar dioses que pudieran verlo, aunque le ponían el nombre de Jehová, pero necesitaban la idolatría. Ellos todavía les costaba depender de Dios, ellos estaban todavía acostumbrados, ¿cierto? Por eso vamos de nuevo, volvamos atrás, allá echamos de menos los puerros, la cebolla, los ajos. Queremos volver de nuevo allá donde volver a la esclavitud. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Muchos creyentes, cuando están, son sacados con violencia, porque para que Dios nos arrebate, nos saca con violencia, como fue sacado el pueblo de Israel, porque el faraón no desea soltarnos y nosotros fuimos arrebatados con violencia, sacados de la potestad, dice, del poder de las tinieblas, y hemos sido transportados al reino de Dios. Ahora, yo tengo
todavía tengo todo lo que traigo del mundo, todavía traigo todo el estado que yo vivía en el mundo, todavía yo en mi mente y en mi corazón vivo como vivía en el mundo, pero ya espiritualmente estoy en una nueva posición y el poder del Espíritu Santo nos va a ayudar a esta regeneración, a esta transformación, para que nosotros podamos vivir ahora por el Espíritu y no por la carne, no por las emociones. ¿Qué dices tú, Pablo, de esta obra extraordinaria? ¿Es fácil asimilarla? Como hablamos también la semana pasada, poníamos el texto de Romanos 12, 2, cuando dice que hay que renovar transformado conforme a la renovación de vuestro entendimiento. Es como algo progresivo que Dios nos va revelando a medida que vamos avanzando. Dios nos va como revelando cómo entender esta nueva criatura que ha formado a mí. Aunque yo sigo con una carne igual, y Dios de todo lo que se está muriendo todos los días. Que a veces entiendo que estoy más viejito, que me cuesta hacer otras cosas que no me costaban. Y el peso de los hijos. Pero en la mente, o sea, lo que el Señor va transformándonos día en día con su palabra, el Espíritu Santo va a hacer una obra que uno tiene que realmente creerla para que esto se haga efectivo, porque las palabras a veces uno escucha tantas palabras, ¿cierto? Todas estas palabras son una bomba. Como dice usted, nos va a saltar cabrita. Son una bomba, muchas de ellas. Y uno no capta la totalidad de ellas. O sea, uno a veces agarra, pero uno tiene que mascarla, andar meditando en ella para que pueda aprovecharlo todo, ¿cierto? Claro, para que pueda digerirse bien, porque viene a veces muy completa, hay que dar la vuelta, hay que pedirle al Espíritu Santo que la muela un poquitito más, dar la vuelta hasta que pueda asimilarla, porque hay palabras que uno, claro, si no cree, se la pierde, ¿cierto? Y no lo podrá ver. Mira, Tito 1:5 dice, todas las cosas son puras para los puros. O sea, dice, más para todos los corrompidos e incrédulos, nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Wow, ahí habla de la mente y la conciencia corrompida. O sea, si yo tengo una mente enferma, todas las cosas las voy a ver mal. Nosotros veíamos, ¿cierto?, que hay muchas personas que tienen, siempre están viendo gigantes, están viendo lo negativo. Por eso aparece piensa positivo. Y que en el Señor no es piensa positivo. En el Señor es créele a Dios, ¿cierto? Es cree en las promesas. No es cambiar el pensamiento. No, yo pienso que me va a ir bien. Yo no piense que te va a ir mal, piensa que te va a ir bien. Eso es pensar positivo, ¿cierto? Eso no viene de la doctrina real de Dios. Eso no es fe. Eso es querer buscar el poder mental, ¿cierto? Y nosotros no es que buscamos un poder mental, sino que el Espíritu pone en nuestra mente la verdad y nosotros andamos en la verdad. Entonces no es que mi mente, cierto, el poder mental me maneja, pero sí el Espíritu gobierna sobre mi mente, mis pensamientos son ordenados, cierto, la verdad. Entonces por medio de esa verdad yo voy a ir en victoria. ¿Por qué? Si yo voy a un lugar y estoy siendo ordenada, estoy viendo que estoy bajo el orden de Dios, oré, yo voy a decir, Señor, yo confío que tú vas conmigo. Pero si yo estoy yendo a un lugar en que no está determinado por Dios, pero yo digo, debo pensar que me va a ir bien, no te va a ir bien porque tú piensas que te va a ir bien, sino es porque Dios estará de acuerdo en lo que estás haciendo. Ya es como cuando yo le digo, yo no puedo bendecir algo que Dios no va a bendecir. Ya, pero bendígame. Yo no puedo, porque la bendición es de Dios. Nosotros oramos por lo que soltamos la palabra, pero por lo que ya ellos están obedeciendo. Entonces la bendición fluye
porque es de Dios. No es que nosotros vamos a bendecir, sino que en la misma palabra, en la obediencia que están haciendo, les bendice. Nosotros soltamos la palabra porque Dios nos pone para que podamos bendecir, pero no a quien yo voy a bendecir tiene que suceder. Entonces, eso es pensar, ¿cierto? Tener una mente que no está ordenada. Entonces, según yo pienso, debería pasar esto. Es como cuando leí ahí su conciencia tan corrompida, pensaba en alguien que uno llega a un lugar así, y no sé, yo me acuerdo cuando íbamos a botar las tripas, no, pero uno ya después empieza a botarla, y uno después ya le cae en la mano, y uno sigue botando, y uno pues ya como que se acostumbra, uno sabe que está hediondo, pero uno ya no le da asco como al principio. Quizás si me viviera ahí todo el tiempo ya ni sentiría el olor. Andaría después, me llegaría a otro, al lado de otro y, ¿sabes? Me miraría raro, empezaría a taparse la nariz porque estoy hediondo, pero yo no me doy cuenta. Claro. Porque La la corrupción, y conciencia hay se- que ver el mundo está así, pues. La gente, entre ellos, no pueden verse lo podrido que puedan estar, al contrario, uno a otro se justifican, se tapan, se aplauden para que también cuando me veas a mí, tampoco yo me vea condenado. Entonces yo tampoco te condeno, yo también me siento en paz, ninguno se condena, vivamos todos en paz. A eso es lo que está llevando el sistema para que el hombre después ya no tenga que arrepentirse, sino que todos, ¿cierto? Para todos está todo bien, para los corrompidos no hay problema, porque para ellos todo se van a justificar dentro de eso. Pero dice que los puros, dice, ¿cierto? Son puros en sus pensamientos. Y más, dice, hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Vamos a ver, la mente es el órgano del hombre que está equipado para pensar, ¿cierto? Imaginar, conocer, recordar, pero vamos a hablar pensar. Y le vamos a dar primero, otra vez, vamos a hablar otro día sobre lo que es imaginar y conocer. La mente es un lugar, como decía yo, donde tú puedes almacenar, y es tan tremendo. Yo amo esto que Dios hizo en nosotros y dice que debe ser renovado. Y le digo a Dios, ¿cómo llenar más mi mente? A veces miro la Biblia y veo que tiene tanto, ¿cómo me meto toda esta Biblia adentro, Señor? ¿Cierto? Porque tiene la capacidad de almacenar, tiene la capacidad de guardar, que es, ¿cierto?, para que podamos recordar. Tiene la capacidad de poder, es como un disco duro, de que pueda tener y recordar, ¿cierto? Tiene la capacidad de que nosotros podamos ir a buscar lo que está almacenado y utilizarlo. Entonces, por eso que desde pequeño, si al niño lo instruyes de pequeño, tú le vas a poner en su mente que está en blanco, sin el conocimiento, tú le vas a poner la base del verdadero conocimiento. Después le puede poner muchas cosas, ¿cierto? El mundo, la ciencia le quiere meter muchas cosas, pero no le van a poder sacar la verdad más grande. Él va a saber que Dios es Dios creador y también va a conocer que el pecado es condenación y Cristo vino a salvar. El chico va a entender salvación, va a entender juicio si tú le enseñas y va a tener una fe genuina. Por eso es que le llenas de inmediato la mente con lo correcto. Entonces, cuando tú le tienes lo correcto, va a rechazar todo lo que sea contrario. Dime si no te pasó a ti, Pablo, porque tú fuiste instruido en la palabra. Cuéntanos un poquito cómo veías tú, porque yo no tuve esa capacidad. A mí no me enseñaron así. Yo llegué a los 28 años y yo tomé la palabra para poner a ustedes. ¿Qué pasaba con tu mente cuando tú empezaste a crecer? Cuando empezó a venir la rebelión, cuando empezaste a venir los conflictos existenciales que le sucede a todos los que están creciendo, empiezan a tener los cambios y empiezan a razonar, quieren empezar a buscar la libertad porque es la naturaleza caída que quiere liberarse. Pero ¿qué empezó a pasar contigo? Bueno, todo un proceso porque primero, como hablaba la conciencia,
no estaba tan acostumbrado al mal olor. Tuve que acostumbrar a ese olor, o sea, aguantarme. Como quizás el hijo pródigo, se puede ver, yo tenía un conocimiento, yo sabía que era malo, y inclusive cuando, no sé, veía tele o veía algo, yo escuchaba lo que decía, yo entendía el concepto y sabía de dónde venía. Por ejemplo, y entendía que era de las tinieblas a veces, cuando llamaba algo, decía algo, hablaba de un demonio, y yo decía, esto es malo. Pero aún así, Tu mente te lo... sí, pues lo entendía, que era del mal. Ahora yo quería probar. Y eso era como obligarme a mí. Yo me acuerdo que era como... Es como meterse en una cuestión que es asquerosa, ¿no? Porque mi conciencia sí me repelía todo el rato lo que estaba mal. Entonces yo no estaba en paz. ¿Y cómo lo sabías? Porque estaban los conceptos, la enseñanza estaba guardada en tu mente. Sí, con todos los conceptos de, por ejemplo, cuando yo estaba afuera y hacía algo escondido, yo sabía que Dios me veía. Pero dicen Dios no existe, pero yo sabía que Dios existía. A mí no había duda de eso. Y que el diablo también existía. Yo sabía que Él quería que yo saliera. Y yo sabía que Él no me podía impedir que yo hiciera lo que yo quisiera, pero Él podía también descubrir lo que yo estaba haciendo. Porque Él lo veía. Y eso es lo Y que aunque nadie lo viera, eso a mí me veía. lo vamos a ir viendo con el conocimiento, porque mientras Pablo fue instruido de pequeño en las clases bíblicas, aparte de lo que enseñaba yo en la casa, porque siempre estaba con él, siempre enseñándole la escritura, enseñándole de una manera práctica, mientras comía, mientras caminábamos, siempre le enseñaba de una manera práctica el reino. Pero después esto queda almacenado. Por eso decía qué importante es que tú puedas llenar. En ese momento todavía no tenía toda esa rebeldía. Estabas como esa esponjita. Por eso dice el Señor que el que no fuere como niño no podrá entrar al reino. Sí, yo recuerdo mi infancia era... O sea, conocer de Dios para mí era algo natural. O sea, yo... Cuando estaba en la clase bíblica, yo ya me sabía la historia, sabía la aplicación. No sé, me acuerdo incluso una vez, una vecina que me mandaba a comprar y después me daba 5 pesos y yo veía como, no hace tanto, 5 pesos no andaba. Me mandaba a comprar, pero yo le traía lo que ella me pedía, una vecina que estaba al lado de la tía Ani, que tenía una reja negra, metálica. Y ella una vez me acuerdo que mi mamá andaba buscando y yo estaba hablando con ella de Dios. Y mi mamá me encontró ahí. Yo estaba hablándole de Dios porque ella seguramente me preguntó. Y yo le hablé de lo que yo conocía. Para ella se le abrió un mundo. Para mí yo le hablaba de lo que yo sabía. Para mí era natural. Entonces, son conceptos que para mí como niño estaban porque fueron puestos como la cosmovisión que podía tener alguien que no conoce del mundo espiritual. Dios se preocupó a través de mi mamá de poner el temor a Dios, la salvación, que el mundo espiritual que está, de que hay juicio, de que hay bendiciones, de todas esas cosas que están ahí. Tu mente capturó, almacenó, asimiló. Mira qué tremendo es. Y todo lo contuvo. Y estaba ahí, fuiste creciendo y eso estaba. O sea, tú por eso podías ver el mundo exterior y a la vez había un conocimiento. Por eso es que es importante que también si tú estás recién convertido, tienes que ser como un niño para aprender. Tu mente tiene que volver a entender cosas que nunca antes. O sea, para ser como niño es que hay que desechar todo lo que yo aprendí para aprenderlo de nuevo. Porque hay mucha gente que dice, no, si igual yo en la iglesia, igual yo no era tan malo, igual yo hacía estas cosas, y no logra, porque hay que vaciarse entero para poder tomar toda la otra verdad. Sino que voy porque me gusta, sí, el Señor es bueno, pero no quiere vaciarse. Si yo a un niño, el Señor nos dice, instruye al niño, lo primero que tengo que poner es volver
¿cierto? Si yo llego con un niño que ya viene criado de afuera, va a venir con malas costumbres, va a venir totalmente, quizás va a llegar a mi casa y nada de lo que yo podía enseñar, quizás que él le enseñó, y hace lo que se le ocurre, lo que él lo conoce mal. Quizás para él no hay ningún problema quedarse viendo tele hasta las 2 de la mañana, ya como muchos papás dejan a los niños, ¿cierto? Pero ustedes sabían que a las 8 de la noche, 9:30, a las 9 de la noche ustedes estaban durmiendo. Entonces, ¿a ustedes les parecía raro cuando llegaban a otra casa y los niños seguían y ustedes quedaban mirando Me como... acuerdo cuando íbamos con mis primos de repente de Santiago, que la tía le daba libertad y yo puedo hacer lo que hacen ellos. No sé, pues, se tiraban al agua, estaba lloviendo, al barro, y yo yo tenía la estructura y ellos no tenían la estructura y yo se puede. Esto también se puede, es como, este no es mi mundo, ¿cierto? Claro, pero Dios eso es lo que quiere hacer, por eso nosotros podemos ver que nuestra mente debe ser formada con límites en los cuales nosotros pues vamos a estar formados de esta manera, que vamos a querer salir y vamos a sentir que hay una información y ahí el Espíritu Santo opera, porque si no, ¿cómo yo? No, es que si yo le digo al Espíritu Santo que me diga qué hacer, pero si tú no tienes la formación, ¿cierto? Y ya la información por la palabra, el Espíritu Santo no puede ponerte los límites, porque lo que pone los límites es la palabra, que es el Espíritu. Recordando el texto tan importante como decía en Romanos 2, que somos renovados somos transformados conforme a la renovación de nuestro entendimiento. O sea, si no está la palabra, no se pueden poner los límites lógicos para nosotros, porque puede un espíritu engañarnos, decir que el Espíritu Santo y poner una libertad que no existe. Por eso creo que hay un problema fuerte en el cristianismo, en que no nos convertimos, llegamos grandes, como dijo cierto este hombre que fue a consultarle al Señor y le dice, es posible, ¿cierto? Es posible que un hombre pueda nacer de nuevo, volver al vientre de su madre, porque el Señor le dice, el que no naciere de nuevo no podrá entrar al reino. Entonces, ¿por qué? Porque lo que estaba hablando, Dios te saca de un lugar y te pone en otro lugar que tienes que aprender todo, porque es como si te pusiera en otra nación y de un momento a otro tienes que aprender sus leyes, tienes que aprender su lenguaje, tienes que aprender su cultura, tienes que aprender todo porque vas a vivir en esa nación. Entonces, primero no sabes qué hacer. Es como Pablo, ¿cierto? Cuando cae a tierra y le dice, Señor, ¿ahora qué hago? Porque quedó totalmente, se da cuenta que fue cambiado, algo pasó con él, que lo saca Dios, él se encuentra con Jesucristo, tiene ese momento de llegar al reino, Dios lo sale a buscar y después le dice, ahora Ananías te va a enseñar y vas a tener que hacer todo lo que él te enseñe. Qué raro, si era un hombre, era un líder, era un hombre poderoso en la palabra, era un hombre poderoso también en todo en la sociedad donde él se movía. Y se convirtió en un niño, se convirtió en un aprendiz. Él era el que lo sabía, era doctor en la ley. Había aprendido con Gamaliel, con la mejor universidad, con los mejores escribas. Era un hombre que tenía toda la capacidad de poder seguir dirigiendo. Pero en ese momento queda totalmente, ¿cierto? Se da cuenta que no sabe nada. Eso es el verdadero encuentro. Y el hombre dice, ¿y ahora qué hago? Enséñenme. Yo tengo algunas personas que han recibido al Señor y me dicen, no sé cómo se ora ahora, no sé qué hacer. Entonces le decía, vamos a enseñarle. Por eso estoy preocupada de estos discipulados, para que aprendamos desde lo más básico, porque hay que aprender desde lo más básico. Tenemos que empezar a asimilar. Es como el bebé que tiene que beber de la leche materna para que primero tenga la fuerza para después ir desarrollándose y él mismo buscar el alimento.
pero antes hay que preparárselo. Entonces el apóstol dice, yo vine como nodriza, como a cuidarlos, ¿cierto? Porque es un trato de un crecimiento espiritual. Eso significa que tú tienes que llegar a pensar que todo lo que tú sabías, todo lo que conocías, aunque tú puedas ser el mejor, puede que tú me quieras mostrar títulos, Dios te dice, no sabes nada. Todo lo que conociste, lo conociste mal. Todo lo que tú sabías, toda información que tienes, la tienes mal. Hay que formatear, hay que cambiar, ¿cierto? Ver ahí a la memoria del disco duro y hay que formatearlo. Hay que sacar virus, hay que sacar porque está todo afectado. Entonces Dios tiene que renovar nuestro entendimiento. Y en ella vamos a trabajar con los pensamientos. Decía que es tan importante de que tú puedas poner atención porque eso va a hablar de lo que tú eres. A veces nosotros tenemos mucha información en nuestra cabeza y somos lo que otros quieren que seamos, que pensemos lo que otros piensan, que nosotros decidamos por lo que otros quieren que decidamos. Entonces toman decisiones por nosotros y nosotros nos damos cuenta, pero estamos haciendo lo que otros nos dicen que hagamos. Por eso es que estamos preocupados de que pueda ser, y como dice en una palabra, que estés convencido en tu mente. Me gusta lo que dice en Romanos, antes estaba meditando en eso, y dice que cada uno esté convencido en su propia mente en lo que va a hacer, en por qué lo hace. Debe ser convencido. Puede que diga, no, yo estoy convencido que está bien lo que estoy haciendo, yo estoy convencido, pero convencido en el espíritu, en la mente renovada, a través del poder de la palabra. Entonces, si yo digo, no, yo estoy convencido que estoy bien lo que estoy haciendo, pero en realidad no conozco el principio de la palabra, puede que me esté yendo, ¿cierto?, a otro lugar. Por eso es importante que primero veamos sobre nuestros pensamientos, y aquí nos va a hablar muchas cosas Dios, y yo creo que hay muchos que vamos a tener que, ¿cierto?, apagar esto de las cabritas y que entre el fuego de Dios y despierte en nosotros lo verdadero, empiece a morir todas aquellas cosas que están ahí. ¿Qué nos dice de los pensamientos, Pablo? Dice, los pensamientos son la capacidad que tiene la persona para formar ideas y representaciones de la realidad en su mente, relacionando unas cosas con otras. Un pensamiento es también una idea, una representación mental sobre algo o alguien. Se entiende también como la capacidad de construir ideas y conceptos y de establecer relaciones entre ellas. ¿Ahora me lo explicas con manzanitas? O sea, uno bajo percepciones que uno tiene, como cuando hablamos de la vista, de los ojos, de lo que vimos, de lo que conocimos anteriormente. Vamos teniendo una información previa y con esa información podemos idear, como decía ahí, tener una representación de la realidad, pero bajo nuestra mente. Porque nuestra mente es lo que está haciendo esta representación. O sea, hablamos de un ejemplo cuando alguien ve, percibe, una persona llega, otro le da esto y uno dice, yo te parece que no me vio. O ahí sigue atendiendo el mesero y dice, parece que no me pesca. O me miren menos por lo que ando trayendo vestido. Empieza a conectar información por lo que está sucediendo. Entonces, la mente, entonces, los pensamientos es lo que dentro de nosotros genera, ¿cierto? Se activan para, de acuerdo a informaciones, con ellos nosotros, con nuestros pensamientos, podemos idear, ¿cierto? Lo que dice aquí, ¿cierto? Inclusive planear todo en nuestra mente. En nuestros pensamientos, posiblemente nosotros podemos pensar sobre alguien y decirle, ¡ay, que te ves linda! Y se le queda tan feo esto.
¿cierto? Puede que mi pensamiento esté totalmente opuesto a lo que yo estoy diciendo, pero tengo un pensamiento que nadie lo ve. Adentro yo tengo mi propia idea, mi propia, ¿cierto?, cosmovisión, y yo puedo exteriorizarlo, pero puede que me lo guarde y diga otra cosa, pero en realidad yo dentro estoy pensando otra cosa, Es ¿cierto? como cuando decía usted que era vergonzosa, y a mí también me pasaba a mí, y se hacía uno toda una estructura de cómo saludar, cuando voy a llegar allá, me va a saludar, y uno se imagina cómo va a ser el lugar, porque, no sé, pues, me mandaba a hacer un trámite, a mí me pasaba, y yo me imaginaba, ya voy a tener que ir a sacar un número, y voy a tener que ir a hablar con la persona, pedirle esto, y después cuando llegaba allá no era así, me cambiaba todo el plan, y uno no hallaba cómo después moverse, estaba como trabado, porque uno se hace un plan como para actuar de alguna manera. Claro, Y lo saca. ahí están todos los pensamientos, y ahí en los pensamientos nos manejaban, porque yo con todos mis temores, yo me formaba toda una estructura para yo moverme en ella, porque así yo sabía que no iba a dejar que nadie pensara mal, que nadie no provocar nada para que no llamar la atención, muchas cosas como estas, porque uno hay algo más atrás de los pensamientos, y es justamente lo que queremos llegar, porque mis pensamientos son manejados por algo, ¿cierto? No salen así porque sí, no es porque simplemente tú decías todo eso porque se te ocurría hacerlo, sino porque había dentro, en mí habían los temores, el rechazo. Entonces yo preparaba todo un escenario para no ser rechazada, o simplemente para que alguien ni siquiera me mirase, porque así yo, si me mira, me va a rechazar, me va a encontrar, no sé, chica, me va a encontrar negra, me va a ver todos los detalles, y yo no quiero que pueda destacarse en esto, no quiero provocar eso. Entonces veía todo, pero ¿de dónde estaba originándose mis pensamientos? ¿Y qué hacía que mis pensamientos maquinaran y hicieran lo que yo hacía? Era mis temores al rechazo. Mi mamá me pellizcaba y yo pensaba, me bajaba y decía, ahí está la vecina. Ay, no, voy a tener que saludarla porque si no me van a pegar. Pero yo iba pasando y no podía saludarla, no podía, pero venía pensando en que tenía que hacerlo porque si no me iban a pegar, pero no podía hacerlo. Después llegaba a la casa y mi mami me pegaba, porque ¿cómo no saludas tú? ¿Qué van a decir? Maleducada, me pegaba. Y yo decía, pero ay, sí, y yo ya lo tengo que hacer, pero cada vez era mi miedo más fuerte. Yo pensaba en hacerlo, pero mis miedos me lo impedían. Muchas veces nosotros tenemos, Dios pone en nuestra mente pensamientos en los cuales nos lleva a que hagamos, pero muchas veces los miedos que tenemos nos impiden hacer. Por ejemplo, ve a decirle a este hermano que yo lo amo. Y uno dice, ay Señor, es que manda otro mejor. No, esto no viene de ti. Y uno empieza a batallar. ¿Por qué? Porque Dios va a hablar a nuestros pensamientos. Y si nuestros pensamientos no están ordenados y nuestras emociones no están ordenadas, va a haber un bloqueo. Y ahí es donde no somos libres. Y es ahí donde Dios no puede operar. Es ahí donde limitamos a Dios. Porque no estamos totalmente libres y sanos. Entonces hay mucho temor. Hermano, diríjanos, hay gente que ni siquiera quiere ir a una, no sé, vamos a hacer una célula, vamos a reunirnos en una clase, me van a preguntar, no, mejor no voy porque yo no voy a saber responder y no va. O sea, no quiere aprender, pero tiene miedo de que lo avergüencen, ¿cierto? O que lo hagan dirigir una oración y dice, ay, me van a hacer orar, mejor no voy. Y al final me estoy limitando a muchas cosas que necesito para crecer, pero mis pensamientos van delante. ¿Te fijas? Por eso es que es importante que analicemos los pensamientos. Los pensamientos siempre, antes de hacer, ¿cierto? Tenemos que pensar. Antes de accionar, debemos pensar. Entonces, mi pensamiento puede frenar la acción. Entonces, ahí es donde tenemos que ver que si mis pensamientos son controlados por mis temores, por las áreas donde Satanás tuvo control, seguro que no voy a hacer la voluntad de Dios.
muchas cosas en las cuales dice Dios que debemos hacer, no las cumplimos, no obedecemos su palabra, no obedecemos a los liderazgos, por lo que, no porque no queremos, no porque queremos irnos contra Dios, sino porque estamos bloqueados, estamos amarrados para no hacerlo. Amén. Entonces, como decía mi hermano, vamos a ver Jeremías 29:11. ¿Lo puedes leer, Pablo? Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Oh, qué tremendo cuando uno dice, cuando Dios te dice eso. Dios dice, yo sé los pensamientos. Está diciendo los planes, los proyectos, lo que yo ya tengo preparado para ustedes. O sea, yo tengo buenos pensamientos. Yo los veo a ustedes y yo ya tengo para ti, Pablo, he pensado hacer muchas cosas buenas. Dice, pensamientos de bien, ¿cierto? Y no de mal. Porque nosotros tenemos malos pensamientos. Nuestros pensamientos están en la maldad nuestra y nosotros pensamos mal. ¿Te has fijado, no? Que de repente yo creo que si alguien pasó y uno dice, ¡ay, qué agrandán! Y me pescó, se cree toda. Y quizás no me vio. Pero nosotros siempre, nuestro primer pensamiento es que hay algo malo. Por ejemplo, mira, tan simple como cuando tú estabas, todavía no te casabas y estabas ahí sabiendo que tenías que dejar que Dios escogiera. Y te enseñaba, deja que Dios escoja por ti. ¿Qué pasaba por la mente de muchos jóvenes cuando dice, deja que Dios elija? Dios tiene la persona. ¿Qué pasa por la cabeza? Lo primero que pasa por la cabeza. Yo creo que cuando uno está como empezando, como uno piensa que, o sea, vaya que uno piensa que Dios va a escoger mal, uno piensa que uno tiene una elección que otro no va a tener por uno, y uno quiere la mejor. Pero obviamente, si uno está diciendo, pero deja que Dios escoja por ti, y decir, no, yo quiero escoger. Claro. Entonces, uno piensa que sin quererlo, pero si estás haciéndolo, Dios no quiere lo mejor para mí, yo quiero lo mejor para mí. Es que eso es, justamente a eso voy. Porque muchos, pero ¿por qué? Pero si Dios dice, está diciendo, yo tengo buenos pensamientos, yo tengo planes buenos para ti. Pero así rubia, así, así de, como debe ser, tiene alguno, como- pero así de ojo así como almendra, no sé, tiene como unos ideas. ¿Por qué? Porque Pero- mis pensamientos son malos. Mis proyectos son malos. Entonces Dios está diciendo, son más altos. Los tuyos son muy bajos, muy limitados. Están en la corrupción, están bajo deseos pecaminosos. Pero Dios, tus pensamientos son más altos y son buenos. ¿Por qué no dejar que Él, cierto, opere sus planes en mi vida y no yo haga mis planes? Por lo general nosotros hacemos nuestros planes y eso muestra que yo en mi mente sigo planeando y proyectando y le pido ayuda a Dios. O sea, Señor, ahora bendíceme. Yo creo que este es el hombre de mi vida. Señor, yo te pido que tú ahora le hables de mí y todo, porque ya yo lo escogí, lo tengo listo. Señor, tiene que ser Él. Señor, ahí tú escoge, pero que sea Él. Señor, entonces al final no estamos libres. No hemos liberado nuestros proyectos porque dice el Señor, yo tengo planes. Cuando dice pensamientos es planear, ¿cierto? Es planear anticipadamente algo que va a ser contigo. O sea, ya pensó lo que va a hacer contigo y ya tiene trazado lo que va a hacer y todo es bueno porque lo que Dios hace es bueno. Entonces Él dice, todos son pensamientos buenos, pensamientos de paz y no de mal, para daros. Cuando dice el fin que esperáis, se refiere para prosperarte, para bendecirte, para hacer de ti una vida, ¿cierto?, dichosa. El problema es que nosotros tenemos que dejar de nosotros proyectarnos para que Dios, dejar que el proyecto de Dios se cumpla en mi vida. Y eso no es fácil.
Eso no es fácil. Yo quiero decirte, no te sientas mal si muchas veces has tenido que volver atrás, muchas veces has tenido que soltar cosas, porque en tu mente, en tus pensamientos, tú tomaste algo, lo proyectaste y lo pensaste y pensaste después, Dios, ahora bendícelo, pero no viene de Dios. Y Dios no va a bendecir nada que venga de nosotros. Nada. Por eso un día le decía al Señor, lo que yo construya, que a mí se me ocurrió, que ya yo lo planeé, yo lo voy a hacer, quizás lo voy a ejecutar. No se va a ver que se va a impedir, pero el resultado no va a ser bueno. El resultado va a ser muerte. El resultado me va a apartar de Dios. Entonces, por eso es que está hablando, lo primero, Dios piensa. Él nos hizo a su imagen. Él también piensa, pero sus pensamientos no son como nosotros. ¿Por qué los pensamientos pueden ser malos? ¿Cierto? ¿Por qué yo no debería confiar en mis pensamientos y confiar más en los pensamientos de Dios para conmigo que lo que yo pudiera, ¿cierto?, planear para mi vida? O sea, uno es primero valiente. Yo recuerdo que quería hacer algo como que tuviera como una visión más amplia cuando escribía, ¿no? Pero me daba cuenta que nosotros no podemos ver, me acuerdo que un chico daba un ejemplo un día, el bordado nosotros a veces lo vemos al revés, porque lo vemos de cerca, pero nos vemos al otro lado cuando está de forma amplia, vemos todo para qué era, vemos puntos de colores, no entendemos por qué ni para qué, pero Dios tiene una visión más amplia. Y el otro es que el gran error de nosotros es que nuestro corazón es torcido, es inclinado al mal. Entonces, cuando queremos algo, empezamos a trabajar para ello y hacemos todo lo contrario. Terminamos destruyendo lo que nosotros quisiéramos tener. Quisiéramos tener una familia y en vez de tener hijos y los cuidamos y los destruimos. Y nos damos cuenta cómo los destruimos porque nuestra forma de hacer las cosas, en nuestros pensamientos, en nuestros conceptos, están errados, están torcidos. Todos los principios de nuestros pensamientos van errando. Si queremos cuidar, sobreprotegemos. Si queremos, los amamos, pero amamos nosotros, los amamos a ellos, pero los dejamos en libertad para que ellos puedan también tomar decisiones y florecer para lo que podrían crecer. Y así muchas cosas en los matrimonios y en muchas cosas más de nuestra vida. Entonces la base para que nosotros realmente podamos cambiar, ser edificados ahora y ver ser cambiados, la base de que nosotros podamos dejar que los pensamientos de Dios ahora sean los que obren en mi vida y que yo pueda permitir que los planes, los diseños, los proyectos de Dios que tiene conmigo se cumplan y yo tenga que entender que yo voy a planificar mi vida para destrucción, que yo tengo una mente podrida, una mente errada, una mente que viene del pecado, una mente en la cual yo estuve atada al pecado y era gobernada. Dice claramente, vuestros miembros eran antes esclavos a la impureza, a la perdición. Nosotros estábamos totalmente corrompidos. Nosotros llegamos totalmente podridos. O sea, yo primero para poder dejarme guiar, debo saber que no voy a hacer nada bueno. Es como cuando el Señor dice, fuera de mí, nada podéis hacer. Entonces, cuando yo entiendo que todo lo que yo trato de construir, ya sea para mis hijos, ya sea para mi esposo, ya sea para mi familia, ya sea para proyección de mi vida, si lo hago a través de mis propios pensamientos, de mis propios conceptos, de lo que el resto me enseñó, de las informaciones que yo tengo en el mundo, yo voy a errar, yo voy a destruirme. Y yo debo entender eso. Lo primero que debemos entender es que yo todo lo pienso mal, aunque digan,
La gente dice, cuando tú tratas de decirle, pero hermano, pero es que no fue mi intención. Dios sabe que Dios conoce mi corazón, que no tuve una mala intención, pero porque salió mal. Pero no fue mala intención, pero salió mal. Entonces lo que usted debe entender, que sus intenciones son malas. Aunque usted quiera decir que no es la intención, pero el resultado es malo. ¿Y por qué resultó? Es que no quise hacerlo. No fue mi intención, yo no quería. Sí, pero tienes que entender que si haces las cosas bajo tus propias intenciones, bajo tus propios pensamientos, tus propias motivaciones, van a estar mal. Pensaba, mientras hablaba de usted en construir, cuando decía lo que edifique, lo que construye va a estar mal, pensaba en que el padre que teníamos antes era el padre de la mentira. Todo lo que habla es mentira, de lo suyo habla. Entonces, nos entrega pura información mal. O sea, si yo voy a construir y mi medida está mal, por ejemplo, pensaba yo, una vez me pasó, estamos tapando igual allí, y me había pasado antes. Julio me dijo, pero ¿seguro que esa medida? Y la medimos de nuevo y me había comido 10 centímetros. Yo miré mal. Era una medida y tomé 10 menos. Y yo, si lo hubiera cortado, lo hubiera puesto y lo hubiera calzado. Y así, el nivel está malo, la regla está mala, el plomo está malo, está todo malo, la pesa está mala. Si hacemos cemento va a estar mal la medida, se va a deshacer, va a estar chueco. Ahí está todo, nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentimientos, y están todos fueron controlados por el enemigo. Antes nosotros nos movíamos, nuestra mente, nuestros sentimientos primaban, ¿cierto? Antes no dirigían, nosotros tomábamos decisiones en base a nuestros sentimientos, nosotros accionábamos en base a nuestros sentimientos. Entonces hoy día tenemos que cambiar esto, y como dices tú, ahora tengo que volver a medidas que son correctas, para que cuando después dé el resultado, porque muchos van construyendo y después dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Pero resulta que si tú empezás a mirar la construcción, hubieron muchas cosas que no se debieron haber hecho. Entonces hay que tener claro, ahí está, ¿cierto?, el calculista tomando las medidas, diciendo cuáles son las dimensiones, cuál es la profundidad. Ahí está el arquitecto poniendo todo el diseño y cuáles son, ¿cierto?, las divisiones con exactas medidas, para que vaya quedando una construcción exacta. Por eso el Señor nos habla, ¿cierto?, de poner un fundamento, y dice que si una casa está bien fundada y está bien fundamentada, vendrán tormentas, vientos, y no va a caer. O sea, está hablando de que el Señor está dando la seguridad de que la construcción en base a los fundamentos bíblicos, a los pensamientos de Dios, a las bases de Dios, a las medidas de Dios, nosotros no vamos a ser destruidos. Nuestras casas van a estar firmes. Nosotros no vamos a sufrir pérdidas, ¿cierto? Pero el que construye sobre la arena, o sea, el que construye sobre sus propios conceptos, sobre sus propias ideas, y el que construye sobre las emociones y no deja que su mente gobierne sus emociones, ¿cierto?, que tiene que ver con el espíritu, porque el espíritu toma el control de la mente, y cuando el espíritu comienza a gobernar, somos guiados por el espíritu, somos movidos por el espíritu, y entonces nuestra construcción será una construcción, ¿cierto?, buena. Hoy día yo quiero decirte, ¿qué maneja tus pensamientos? ¿Qué acciona tus pensamientos? Porque todos pensamos, yo te decía, hasta dormimos y nuestra mente sigue pensando. Te levantas y estás pensando. ¿Qué acciona? ¿Qué hace que tus pensamientos? Hay gente que dice que piensa demasiado, no sabe cómo controlar, porque ahí vamos a ver más adelante que hay un poder que ya se abrió, y hay gente que no logra controlar y dice, tiene que tomar pastillas porque piensa, porque hay algo que se activa dentro y mantiene trabajando, y a tal grado, a tal velocidad que no puede controlar y está cansado, lo maneja, y ahí vienen un montón de enfermedades. Por eso es importante, porque las enfermedades aún mentales aparecen desde aquí. Entonces tenemos que conocer esto para que podamos tener
una sanidad completa, una sanidad espiritual, una sanidad del alma y una sanidad física. Amén. Isaías 59:1, hermano Pablo. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, y se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho divisiones entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad, vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen tela de araña. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren, saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, obras de rapiña. Están en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad. Destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Wow. Esta palabra es cierto, la está diciendo el profeta Isaías al ver el estado del pueblo. Amén. La nación de Israel estaba en un estado muy deplorable y ya habían abierto tanto su mente a todo lo que las otras naciones hacían, trayendo las costumbres de otras naciones, que se olvidaron de la ley. Se olvidaron de la ley, mente. Se olvidaron y ya su corazón, su mente, aún los padres ya no estaban enseñando la ley. Nosotros vemos a un rey que la palabra estaba llena de polvo y ya no se estaba enseñando. Entonces, si tú no le enseñas a tus hijos la ley, si tú no le enseñas la palabra, si tus hijos no son formados, si la ley no es nuestra base, la ley es como lo que hace que se resbale todo lo malo. O sea, la ley es la base de que yo pueda vencer las iniquidades. Las iniquidades es el pecado que está dentro de nosotros, que es innato, ¿cierto? Porque nacimos con esto. Entonces dice que ellos ya estaban tan mal que sus pensamientos eran pensamientos de iniquidad. O sea, ¿por qué entonces Dios permitió que pasara esto? Si realmente yo no debería existir, yo estoy de más acá, nadie me quiere, mis hijos ni siquiera me respetan, y empiezo a pensar, y cada vez mis pensamientos son cada vez con más fuerza hacia cosas. No, yo le voy a hacer esto, yo no pienso llamarla, no, que me llame ella, no, y si ella quiere realmente, pensamientos, maquina pensamientos malos. Por eso dice que nacen. ¿Y cómo salen esos pensamientos? Dice la palabra que hay del tesoro saca el hombre, ¿cierto? Abre y saca cosas buenas y saca cosas malas. Está hablando del corazón. Y dice de los pensamientos, y está hablando de la mente y de las emociones y los sentimientos. Cuando un corazón está herido, cuando hay alguien que fue herida, que fue dañada, alguien que fue abusado, se desata una cantidad de iniquidades, porque hay dolor, hay venganza, hay vergüenza, hay humillación, hay muchas cosas que están ahí y que eso va a abrir. Por eso dice que después se incuban, ¿cierto? Dentro, y después tienen víboras, o sea, tienen crías. O sea, los pensamientos cada vez van almacenándose siempre y cada vez más malos. La persona después, cuando empieza a hablar, habla con rabia, resentimiento, con odio, con venganza, y ahí donde el diablo toma control con la boca y se puede matar, se puede destruir, ¿cierto? Porque se maldice con la misma boca. ¿Por qué? Hay gente que a lo mejor no habla mucho, pero tiene muchos pensamientos a veces de venganza, de ira, de rabia, de resentimiento. Esto es lo que está hablando aquí.
Pensamientos, si yo no me hubiese casado, sería más feliz. El diablo a veces te manda solo un pensamiento, te manda un pensamiento. ¿Quién te mandó a casarte? Y después, yo no debía haberme casado. En realidad, te equivocaste. Y uno empieza después a urdir todo. ¿Cómo deshacerme ahora de eso? Porque no, en realidad no debía haberlo hecho. Esto no estaba mal. Ahora me doy cuenta que lo embarré. Y empieza a venir todo el pensamiento para levantarse contra el matrimonio, contra la familia, o le pone contra el esposo, contra la esposa. Pero la idea es que después de eso, termina. Sepárate. Termina con esto. O sea, cada vez le va aumentando lo que decía, ¿cierto? Va uniendo varias cosas. Como tela de araña, decía. Como una tela de araña. Y las personas quedan atrapadas. ¿Has visto una mosca atrapada en una tela de araña? Es triste. Sí. Porque está viva. Y está ahí moviéndose. Y no puede salir. ¿Sabes cuánta gente está atrapada en sus pensamientos? ¿Cuánta gente el diablo las tiene atrapadas en sus mentes? Tal como dice aquí, incubaban y estaban llenos, pensaban tanto. Hay gente que no habla mucho, pero piensa mucho. Y a veces esos pensamientos vienen del corazón por rechazo. Como decías tú, yo creo que no quiero que me saluden o no me quieren saludar porque, claro, me ven así por la ropa que ando. Y tenemos pensamientos de rechazo. Y nosotros mismos provocamos que por esos pensamientos de rechazo nos rechacen. Entonces, hay pensamientos en los cuales para el Señor son de pecado. ¿Por qué? Porque no están controlados. O sea, ni siquiera tú te das cuenta cuánto estás pensando en el día. Nunca la mente queda en blanco. Cuando alguien dice, deja tu mente en blanco, eso es mentira. Eso es, ábrele un espacio para que entren demonios. Nunca, Dios siempre, por eso dice, meditarás de día y de noche, cuando camines, cuando andes, tienes que estar con tu mente teniéndola, cierto, trabajando, porque si no, te mandarán pensamientos, vendrán. Por un momento te sentirás solo y empezarás a decir, oh, yo siempre estuve sola. Y después entra un espíritu de soledad a conversar contigo. Y tú crees que estás solo y te sientes muy solo, pero es un espíritu de soledad que está hablándote y está diciendo siempre, ¿viste? Nadie te quiere entender, nadie. Y tú dices, yo estoy solo, me siento tan solo, hoy no quiero estar solo, pero en realidad es la soledad que ya entró en tu mente y está dialogando contigo. Entonces, la mente incuba y el diablo le basta poner huevos para que después tengas crías y tu mente comienza a llenarse de mugre. Y en lugar de hacer cosas productivas, empezamos a basurear nuestra mente, ¿cierto? Nuestra mente, pensamientos, después somos pensamientos de derrota, todo lo vemos negativo, todo, cuando dicen, pero hermano, crea en Dios, me cuesta creer, porque mi mente está atrapada en todo lo negativo. Ya le abrí puertas al diablo y ya estoy siempre con depresión, amargado, frustrado. Todo esto viene por causa de que ya hay crías y que ya me tienen en un estado emocional, espiritual, en el cual yo no puedo salir porque alguien ya tomó control de mis pensamientos. Amén. Es fuerte pensar que no es como el estado de algunas personas, sino que todo el que no tiene Dios tiene esto. Y nosotros, inclusive estando con Dios, también tenemos, como decía usted otra vez, como si fueran habitaciones, hay lugares donde el enemigo, no sé, donde no pasa la suegra, dice, donde no limpiamos mucho, donde no entra mucho la palabra y la luz de Cristo en nuestra vida, porque nos conformamos a pensamientos, a formas, porque hemos sido así toda la vida, y hay telaraña, hay huevos de áspide, y si la apretan, y a veces pasa, como que le apretan el callito, pero
que te apretan y sales víbora. Sí, po. O si alguien comiera de ellos, dice, morirá. O sea, alguien instruye a otro, le enseña algo, pero le enseña con esta mezcla, lo va a matar. Hay gente que transmite sus pensamientos, su sentir, su percepción que está bajo un corazón que no está sano y puede envenenar a otros hermanos. Porque puede decirle, no, mira, el líder es esto, pero bajo su concepto. Él quizás sintió una amonestación y sintió, claro, tiene esto conmigo porque a lo mejor batalla contra el rechazo. No dice, Señor, dice la palabra, que aquel que ha amonestado debe sentirse muy honrado porque Dios, cierto, cuando un justo te corrige, debe sentirte muy privilegiado. Pero eso dice Dios. Pero eso no lo dicen todos. O sea, mi pensamiento lo primero que maquina y dice, claro, a mí me dice esto, pero ¿cómo el otro no le dice nada? ¿Por qué? Porque está batallando contra el rechazo, contra la aceptación. Entonces después eso genera cierto adentro en Cuba. Y después yo voy a dar a luz. Después me siento con otro y le digo, no, si él con algunos nomás, a veces trata mal porque él no es muy justo. Entonces le transmito y el otro queda con la percepción de lo que el otro le entregó y ni siquiera él tiene la oportunidad de poder tener su propia, ¿cierto? Porque se comió lo que el otro le entregó. Yo una de las cosas que he aprendido, yo no me como lo que el otro me dice, yo tengo que entenderlo, verlo, yo tengo que Dios me dé testimonio de lo que, y yo voy a tener un concepto de la otra persona, de lo que Dios me diga. No de lo que otro me diga, porque yo no sé cómo está el corazón de él. Yo no sé cuáles son sus pensamientos. Yo no sé qué almacena dentro y qué está comiendo cuando está en silencio, porque cuando tú estás callado, tú siempre estás generando esto. Y si estás mal, ¿cierto? Siempre estaremos botando algo malo, amargo. Siempre amargará todo nuestro ser y saldrá por nuestra boca. Entonces, si yo tengo mis pensamientos, mis emociones, yo no estoy sano, yo no dejo que mis sentimientos estén ordenados y los tengo que ordenar, ¿cierto? Con mi mente, tengo que decirles, tú no puedes sentir rencor, tienes que perdonar. ¿Por qué? ¿Qué me dice Dios? Bendice. Si te corrigen, siéntete alegre. Si te corrigió un justo, alégrate. Ya, eso me dice Dios. Pero yo tengo rabia. Pero Dios me dice que me alegre. Entonces yo tengo que decirle a mi rabia que tengo que matar eso que se quiere incubar, ¿cierto? Y plantar algo bueno. Porque ¿qué va a pasar después? Va a salir algo bueno. Pero si yo le doy lugar a lo malo, yo puedo quedarme callada con la amonestación, pero me quedo pensando y activo esos pensamientos, seguro que van a salir huevos, áspides, y después van a llenar mi corazón y van a enfermar. Por eso vemos, hermanos, que de pronto nos los ve muy lindos, buscando a Dios y todo, pero en un momento fueron corregidos, amonestados. En un momento alguien le dijo, hermano, pero mira esto. En un momento ellos les pareció ver algo, que les dijeron esto, se sintieron mal y salieron con todo un concepto. A veces algunos van y se justifican y dicen, mire, y Dios, sí, pero ¿cómo le hicieron esto? Porque a veces se victimizan y hacen todo porque ya están enfermos. La enfermedad no viene de un momento a otro. Es que yo empecé a dejar que se fueran albergando pensamientos. El diablo le basta poner pensamientos contra tu líder, contra tu pastor, ¿para qué? Yo siempre, el Señor a mí me dijo, cuando te separó de mí, porque yo siempre te estaba instruyendo, enseñando, y tú andabas siempre al lado mío para que te enseñara las cosas espirituales. Tú recibiste el Espíritu Santo, tenías momentos hermosos de conexión con Dios y adorábamos a Dios, pero en un momento el diablo puso pensamientos contra mí y que el diablo empezó a poner pensamientos para que te alejaras de mí. ¿Y qué pasó? Si te alejó de mí, te alejó de la instrucción, de la enseñanza y comenzaste a ser guiado. ¿Por qué? Por otro, no por tus propios. Hay otro que está mandándote los pensamientos y hay otro que te dirige. O sea, yo quiero decirte, tú eres pastoreado o por Dios
o eres pastoreado por la muerte. Siempre. Y los pensamientos son el pastoreo. Quien dirige tus pensamientos es quien te está pastoreando. Si tú crees que tú misma eres dueña de tus pensamientos, eso no es verdad. Porque el origen de tus pensamientos nacen desde tu corazón, desde tus intenciones, desde tu sentimiento, desde tus emociones. Y ahí salen, ahí tú puedes crear, ahí tú puedes idear, salir, pasear, salir, proyectar cierto matrimonio, proyectar. Pero ¿dónde nace? ¿Nació de Dios o nació de ti? Y todo lo que sale de nosotros viene corrompido. Amén. Amén. ¿Cómo batallar con eso? Hay una cita que poníamos acá, Filipenses Amén. 4, 6 y 7. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Wow. Alguien dijo, o sea, que quiere mandar mis pensamientos. ¿Hasta dónde Dios tiene que manejarme? Hasta cómo piensas. Si quieres que Dios sea quien te dirija, si quieres que sea el Espíritu Santo, porque dice que Él nos guiará. Yo en mis oraciones le digo, tú eres mi pastor. Y dice que nada me faltará. Y no hablo, le digo al Señor, de cosas materiales. Hablo de esas cosas que puedan desear mi corazón y que puedan anhelarla y me aparte. Son vacíos del corazón. Cuando hay vacíos, el corazón va a buscar llenarse, como la mujer samaritana. Pero tú eres mi pastor y tú me llevarás donde yo pueda saciar. Por eso le dice el Señor, si tú bebieras de esta agua, ya no andarás con tantos hombres, ya no serás promiscua, ya no serás quizás una adúltera. Lo que vas a convertirte es en alguien que ahora va a tener control, porque ese vacío te controla, ese vacío tiene poder. En ese vacío el diablo puede llevarte a buscar, a desear algo que realmente no va a llenar tu vida, pero vas a creer que eso puede ser y vas a andar buscándolo. Entonces puedes buscarlo en el dinero, puedes buscarlo en la fama, puedes buscarlo en carrera, puedes buscarlo en que alguien te apruebe, en los aplausos, pero ¿en qué? Entonces ahí es donde dice, Jehová es mi pastor. Hey, Señor, ordena mis pensamientos, guía mis pasos. O sea, guía mis pensamientos cuando decimos guía mis pasos. Pero ¿para dónde van mis pies? ¿Para dónde mi cabeza me lleva? Mis pies no van a este lado, mi cabeza quiere otro lado. Mis pensamientos mandan a mis pies. Y el Señor dice, guía mis pasos, dice el salmista. Entonces lo que está diciendo, aquí hay una verdad y vamos a centrarnos en esto, vamos a terminar aquí y vamos a seguir la semana siguiente con los pensamientos, porque hay mucho que hablar de esto. Y ahí es donde el diablo tiene mucho poder. Y ahí es donde muchas veces hemos quedado detenidos. Y muchas veces el diablo nos ha atado y nos ha dejado por años creyendo algo que no es verdad. Y nos ha dejado atrapados en esto. Y dice, Señor, guía, cierto, pastoréame. Y dice que nos llevará a aguas delicadas, cierto, aguas de reposo. Y dice, pastorearás mi alma. Y aunque ande por valles de sombra o de muerte, dice, me guiará. ¿Qué está hablando? Está hablando, pastorea, guía mis pensamientos. Enséñame cómo debo pensar. Enséñame, ordena mis ideas para que yo ande de acuerdo a tu voluntad. Entonces aquí está diciendo, en nada estéis afanosos. O sea, está diciendo, yo te hablaba del afán. El afán es una preocupación, es una angustia. Es como, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Viene en pensamiento. ¿De dónde viene el afán? De angustia, de preocupación, de inseguridad.
por ejemplo, habla de no estemos afanados en lo que vamos a comer, lo que vamos a vestir. ¿Por qué? Porque es el afán de todos, es la preocupación. Pero dice, nada estéis afanosos si no sean conocidas. O sea, cuando veas que te viene una preocupación, corre. Otra preocupación, corre. Estás en la casa, bien, estás cocinando y de pronto te viene una preocupación y te angustia, corre al trono, corre a presentarla. Presenta inmediatamente todas tus preocupaciones, llévalas al Señor. Para que cualquier preocupación no debe estar en ti y guardarla, porque ella va a empezar a generar afán, angustia, y esa va a empezar a crear ideas en las cuales te van a llevar, ¿cierto?, a otra, te van a conducir a la muerte, te van a conducir a otro lugar. Y después dice, y sean vuestras peticiones con oración, ruego y acciones de gracia. O sea, después que lo entrega, le dice, Señor, gracias, porque sé que ahora ya esa preocupación ya no es mía, sino es tuya. Tú verás lo que vas a hacer. Tú no sabes cómo tuve que aprender. Y después uno aprende, yo dejaba todas mis cosas, me iba corriendo al dormitorio, volvía de nuevo, porque tenía una cantidad de pensamientos, preocupaciones que me angustiaban. El diablo me traía pensamientos contra mi esposo, mira lo que está haciendo, seguramente ahora está con una mujer, mira, va a llegar y va a hacer esto. Yo tenía una cantidad y venía en angustia. Entonces yo corría, pero después aprendí a orar siempre, por eso orar sin cesar. A estar ahí mientras estaba pelando y viene el pensamiento, le digo, Señor, mira, te entrego esto, Señor, te entrego mi preocupación, descanso en ti. Ya, si esto fuese así, tú me traes toda verdad, a mí nadie, pero que te va a mentir, tú todas las cosas ocultas las traes a la luz, así que Señor, y ahí oraba, pum, tranquila. Pero tuve que, entonces, meditas y oras continuamente. Eso es tener una mente totalmente, si tu mente siempre está trabajando, y el diablo lo sabe. Y el diablo sabe que te puede poner combustible malo y tu mente va a empezar a trabajar. Mira, un motor que tú le pones, ¿cierto?, el aceite, no lo cambias. Se te destruye el motor. Un motor que le pones un combustible que está malo, que tiene con muchos ciertos componentes, va a empezar a dañar el motor. Por eso hay ciertos combustibles más limpios que otros. Un motor, ¿cierto?, en que si tú no te preocupas de los recambios de aceite, va a destruirte todo el motor. O sea, el motor de tu vida es tu mente. Y tú tienes que preocuparte de que este motor tenga el cambio de aceite, que tenga que estar bien ordenado, que le pongas el mejor combustible, no le metas cualquier cosa, porque a veces lo llenamos de un montón de cosas y está podrida. Y obvio que el motor va a empezar a fallar. Corazón, riñones, van a empezar a fallar, porque cuando hay algo que está fallando en el vehículo va a empezar a fallar todo, ¿verdad? Y después dice que la paz de Dios, cuando tú oras, viene la paz que sobrepasa, guardará vuestros corazones, vuestros sentimientos, vuestras emociones, las va a controlar. Entonces ya no empezaremos a angustiarnos, habrá paz. Y después ahí dice, el versículo 8 es tremendo, ¿cierto? Ahí está la bomba. En todo lo bueno, ahí yo creo que vamos a sentarnos la próxima semana a entender. Dice que ahora tú tienes que empezar a decir cómo vas a pensar. O sea, la Biblia te enseña, el apóstol está diciendo, para que tú puedas batallar y vencer lo que pudiera desatarse, ¿cierto?, en ti y incubar y después traer frutos de muerte, vas a tener que empezar a ejercitar tus pensamientos. Y empieza ahora a meditar, y esto va a ser tarea para la casa. ¿Cuánto tú sabes de lo que estás pensando? ¿Dónde más está centrada tu mente? ¿Qué es lo que más te angustia? ¿Cuáles son tus miedos? Porque de acuerdo a eso es como activa tu mente y puede bloquear lo que Dios quiera realmente. Los buenos pensamientos de Dios, los planes de Dios pueden estar bloqueados porque no hemos dejado que fluya y nosotros estamos con miedos y hemos cerrado
para que se cumpla el plan de Dios en nuestras vidas. Nosotros, Proverbios 20:18, quiero terminar, porque vamos a hablar más la próxima semana de en todo lo puro, en todo lo afable, porque a veces, hermano, piensa, todo lo puro es como pensar positivo, pero tiene un sentido cuando está hablando de esto. Dice, Proverbios dice, los pensamientos con el consejo se ordenan. O sea, los pensamientos pueden estar desordenados y hay que ordenarlos. Pero a veces necesitas el consejo. Por eso necesitas buscar consejería. Por eso es que dice que Moisés estaba desde la mañana hasta la tarde, porque todo el pueblo iba a buscar consejo, iba a buscar ayuda. Necesitaba ordenar sus ideas, necesitaba ordenar sus ideas como esposo, como madre, sus ideas como la finanza, sus ideas frente a sus estados emocionales, sentimientos. Me está pasando algo con alguien, necesito ordenar, porque si no me va a venir un desorden sentimental y va a controlar mi mente. Después mis sentimientos me van a controlar mi mente. Y yo tengo que hacer que mi mente gobierne sobre mis sentimientos. Entonces necesitamos, dice que el consejo ordena y con dirección sabia se hace la guerra. Cuando tus pensamientos están ordenados y ordenados en la palabra, ordenado en los principios, ordenado en los pensamientos de Dios y alineas tu pensamiento a los pensamientos de Dios, realmente vas a ver que habrán victorias. Amén. El enemigo le es muy fácil, no es que viene y es poderoso, lo que hace es atrancar nuestra mente y con eso nos puede bloquear y puede hacer que nosotros terminemos arruinados. Hoy día el Señor nos está llevando a que podamos meditar y démonos el tiempo. Piensa en cuanto lo que más se centra, en qué es lo que más piensa, dónde más te bombardean los pensamientos, porque es necesario que los ordenemos. Si tú puedes, ahí había un WhatsApp, manda, escribe, para que la próxima semana podamos nosotros ayudar en algunos pensamientos que puedan repetirse, por dónde viene el origen, para que puedas también ser ayudado, ser liberado. Quizás yo no puedo estar atendiendo uno por uno, pero si tú los envías, nosotros vamos a poder trabajar después con todo esto y hacer un tema de liberación ante todo aquello, porque es ahí donde el diablo puede tener a muchas personas atadas. Hay pensamientos de derrota, hay pensamientos de rechazo, hay pensamientos de muerte, hay pensamientos siempre de tragedias, hay pensamientos de enfermedad. Hay gente que siempre está viendo y está pensando en enfermedades y sabe, pasa enfermo. Hay mucho, lo que el hombre piensa, eso tiene. Entonces el diablo le interesa poner pensamientos para que des el fruto de lo que tú piensas. Y por eso Dios hoy día te dice, mis pensamientos son todos buenos, son pensamientos de paz. Mis planes para contigo son todos buenos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta tarde, por permitirnos, Señor, estar una vez más, Señor, con tu pueblo. Esta palabra oramos para que sea como esa espada que va entrando y vaya separando y vaya descubriendo lo más íntimo de los pensamientos para traer la verdad, Señor, porque la verdad los hará libre. Señor, oramos también para que tú cubras a mi hermano Pablo, a sus hijos, su familia, porque mientras estamos acá, Señor, sabemos que el enemigo estamos teniendo una batalla espiritual. El enemigo no querrá que entreguemos lo que tú nos has puesto, pero Señor, nos cubrimos bajo la sangre de Jesucristo y declaramos, Señor, tu victoria en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor te bendiga.